trae para cada uno de nosotros a través de su palabra y a través de los labios del ministro y evangelista, nuestro queridísimo Giancarlos Rojas con nosotros. Que el Señor te use de una manera poderosa, ministro. Hazlo fuerte, sea para el Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Qué bendición, qué honor poder estar aquí con tanta gente bella. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor es más que bueno, que nos permite ver cómo su gracia, favor y misericordia nos acompañan. Y un día como hoy podemos decir one more time. Diga conmigo one more time. Porque cuando el enemigo pensaba que podía enterrar tu vida, el Señor dijo, no, es que nueva vez lo levanto. Porque cuando el enemigo pensaba que se iba a acabar el avivamiento por la pandemia, el Señor dijo que ahora lo levanto con más poder y gloria. Porque cuando el enemigo pensaba que iba a enterrar los talentos, el Señor dijo, en este tiempo de escasez yo levanto más talentos, mi alma adora a Dios. Porque cuando el enemigo dijo, ya lo voy a frenar, no se van a reunir en casa, no se van a reunir en la iglesia, el Señor dijo, no. Porque ahora van a encender sus hogares y cuando se acabe la pandemia, de la casa donde servían 2, ahora van a servir 3. ¡Ay! De la casa donde solamente había uno que adoraba a Dios, ahora van a levantar altares familiares. Y cuando la pandemia se acaba, entonces la iglesia se llena. ¿Por qué? Porque en el tiempo que estuvimos escondidos lo pasamos en la presencia del Señor. Y de la presencia del Señor siempre hay fruto. Diga conmigo, de la presencia del Señor siempre hay fruto. Y en el tiempo de adoración yo me gozaba, mis amados hermanos, de una manera glorificante, de una manera poderosa. Y es que mientras yo estaba allá sentado, el Señor me ministraba. En el tiempo de la adoración, cuando el Señor de repente entró la hora, el de repente del Señor, es que el Señor me decía, lo que pasa es que cuando hay un terremoto o cuando hay un maremoto, ¿qué es lo que afecta? Todo lo que es físico. Si hay árboles y hay un terremoto, los árboles se van a sacudir. Si hay edificaciones, si hay un terremoto, las edificaciones se van a sacudir. Y el Señor me decía, cuando la presencia mía llega, lo que sacude son los que están en el Espíritu. Cuando la presencia mía llega, lo que sacude son los que están conectados en la presencia. Por eso es que tú te conectes con el Señor, no depende de lo que está haciendo tu hermano, depende de lo que hay dentro de ti. Porque lo que hay dentro de ti va a alterar lo que está fuera de ti. Y que tú te enciendas en la presencia va a hacer que los que están alrededor tuyo vayan a sentir la presencia. Porque tu presencia conquista tu ambiente. Dile que está a tu lado, tu presencia conquista tu ambiente. Tanta gente de nosotros que le predicamos, tanto ambiente, tantas personas que nosotros le ministramos, decimos, pero ¿cuándo es? Cuando sean expuestos a la presencia de Dios. Porque la gente puede soportar tu predicación y seguir en ignorancia, pero la presencia, ay, 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 ay. La gente puede soportarte a ti cuando tú les estás hablando en lo humano, pero cuando el Espíritu, dice la palabra, un abismo clama a otro abismo a la voz de sus cascadas. ¿Y sabe qué está diciendo eso? Cuando el Señor y su Espíritu entran y avivan la semilla que ya tú depositaste, esa semilla tiene que dar fruto, quiera o no. Hay gente que no se ha arrepentido y no se ha unido a esta visión porque solamente la semilla que tú has sembrado no ha sido regada. Pero cuando esa semilla sea regada, déjame decirte que se van a arrepentir. Y el que decía yo no voy para la iglesia, dice ahora voy. El que decía es que no, es que eso es para locos, va a decir ahora yo soy loco también. Ay, Dios mío. ¿Podemos predicar en esta noche? El mensaje no ha empezado todavía. Dios mío. Me acompaña un remanente de la casa. Levante su mano allí donde está. La iglesia le da un aplauso de gloria al Señor. Nuestros hermanos que están acá, realmente nos sentimos en familia. Dios bendiga de una manera especial a la pastora Belkis. Dios bendiga a nuestro pastor Encarnación. Dios bendiga a todos los presentes. Gloria al Señor que nos acompañan también allá detrás. Sabemos que el Señor está levantando y avivando una generación con fe y confianza de que el Señor va a hacer lo que nosotros en nuestra fuerza no podemos hacer. Y sabes que hace 2-3 semanas más o menos, antes de que me hiciera la invitación para esta actividad, estábamos en la montaña orando. Y mientras estamos en la montaña orando, los caballeros, eran como las 1 de la madrugada. Y en el momento en el cual estamos orando, estamos clamando, en mi mente el Señor me presenta una imagen y me presenta aquí en este altar predicando la palabra del Señor. Y cuando yo abro mis ojos digo, pero Dios mío, ¿y qué será? Pero Padre,
No puede ser cosa de mi pensamiento, porque tengo hasta días que no hablo con mi hermano Albert ni con el pastor. ¿Y qué es lo que ese era lo que el Señor se va a planificar? Justo el día siguiente estoy en la casa sentado y me entra una llamada de un número desconocido. Cuando tomo el teléfono, el pastor Encarnación me dice: mira, tenemos un evento y quiero que estés allá. Y el Señor me hacía entender, lo que pasa es que cuando yo te muevo, el primero que le aviso es a ti, porque yo quiero llevar algo a través de ti. Lo que pasa es que esta generación tiene que entender que hacia donde Dios la va a mover no es hacia donde Dios quiera, sino hacia donde Dios diga. Pero para Dios moverte hacia donde Él dijo que te va a mover, tienes que estar conectado con Él. Porque si no estás conectado con Él, el Señor te va a decir: vete, y te vas a quedar parado. Lo que pasó con Balaam fue muy claro. El Señor, al decirle que sí, le estaba diciendo que no, pero él no entendió. Porque lo que escuchó fue solamente la administración del Señor, pero no sintió los latidos del corazón del Padre. Y el Señor está levantando una generación que no solamente va a escuchar su voz, sino que va a sentir los latidos del corazón del Padre. Mucha gente, mucho tiempo hemos escuchado la palabra y hemos caminado conforme a ella, pero verdaderamente no nos hemos alineado a la presencia del Padre para sentir lo que Él está sintiendo. Mi alma adora a Dios. Y si algo yo amo ver del Señor Jesucristo cuando esté en el Getsemaní, es que en medio del dolor, en medio del quebranto, le dice: Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Porque Jesús estaba sintiendo el dolor del Padre y estaba sintiendo la necesidad de redención del pueblo. Y la necesidad fue más que lo que le decía su mente, porque estaba conectado íntimamente con el Padre. Iglesia de Cristo Jesús, cuando tú estás conectado a los sentidos del Padre, no hay voz que te desalinee, porque tú vas a caminar conforme a su voluntad en todo tiempo y en todo momento. Cuando tú estás conectado a los sentidos del corazón del Padre, el Señor te va a entregar misiones y encomiendas que no le entrega a otro, porque Él necesita que tú sientas lo que vas a hacer. El Padre necesita que sientas lo que vas a hacer, porque si no lo sientes, no lo haces bien. Esto no se trata de que el pastor convoca que vayamos a la calle a predicar y que salimos, no. Se trata de que el Señor te hable a tu corazón, de que es necesario que salga. Y cuando el pastor te venga a decir: vamos para la calle, tú le digas: pastor, estoy listo, porque el Señor ministró a mi corazón. No necesitamos más gente que sea obediente a las voces de los hombres, sino gente conectada al corazón de Dios. Porque cuando la gente está conectada al corazón de Dios, todo el mundo sigue la visión del líder, aunque el líder no hable. Y cuando el líder viene a convocar oración de madrugada, hace rato que la iglesia está orando de madrugada, porque están conectados a la visión del corazón del Padre. Y cuando el Señor nos conecta, nadie nos puede desconectar. Y Jesucristo estuvo tan conectado toda su vida que fue perdiendo en sus últimos días cosas, pero lo único que no perdió fue lo que más necesitó. Cuando Judas lo traiciona, pierde a sus discípulos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Estamos solos, ya no están los 12. Bueno, y hubo uno que se fue por traición. Cuando está al otro día antes de crucificarlo y lo están paseando por toda la ciudad agolpeado, con corona de espinos, maltratado, está perdiendo la aprobación de la gente que en un momento le dijeron rabí y que en un momento lo exaltaban. Gente que él sanó, gente que él salvó, lo estaban abandonando. Había perdido la aprobación del pueblo. Cuando esté en la cruz del Calvario, pierde sus fuerzas y no puede siquiera respirar, sino que apoyándose en sus pies que están sobre clavos, está tomando un poco de aire para seguir viviendo. Perdió hasta la fuerza del cuerpo. Pero en sus últimos momentos, cuando la gente decía: si tú eres el Hijo de Dios, bájate de ahí, él no había perdido la comunicación con el Padre. Y mientras la gente le decía: bájate, el Señor le decía: permanece. Mientras la gente le decía: muéstrame tu poder, el Señor le está diciendo: ya tú me lo mostraste a mí. Y hay gente que están en proceso y en dificultades, que la gente le está diciendo: abandona, esto es muy fuerte. Hay gente que no sabe cómo va a permanecer al día de mañana en el evangelio, y el enemigo le ministra: vete, que esto no es para ti. Hay jóvenes que están soportando burlas en la universidad y en el colegio, y todo el mundo le dice: pero ¿qué es lo que tú haces siendo cristiano? Y la mente le dice: es solamente tomar una decisión para ser aceptado. Pero yo conozco a un Cristo que les está susurrando al espíritu: permanece, porque solamente durante momentos más voy a glorificar mi nombre sobre ti. Porque dice la palabra del Señor que menospreciando la cruz, no miró el oprobio, sino que miró la victoria que a la había de venir.
Porque los ojos alineados a lo espiritual te quitan el dolor del proceso momentáneo. Porque esta leve tribulación momentánea producirá en mí un mayor y eterno peso de gloria. Iglesia de Cristo Jesús, el peso de gloria está esperando que soporte el proceso, porque es muy grande lo que se quiere derramar sobre ti. El peso de gloria está esperando que soportes el proceso. Y una vez que soportes el proceso, la bendición del Señor permanece para siempre. Porque lo que a mí me encanta es eso. Esta leve tribulación momentánea, pero produce un eterno y mayor peso de gloria. Un eterno y mayor peso de gloria. Que celebren hoy en el mundo, porque nosotros celebraremos mañana en el cielo. Ay, que celebren hoy lo que se burlan, porque yo voy a vivir una eternidad con Cristo. Oh Dios mío, te adoramos, Rey. Y para el día de hoy el Señor me ministraba y me decía la palabra que tenía que traer. Yo decía: Señor, quiero hacer tu voluntad. Y el Señor me revelaba su palabra y yo decía: wow, gracias Señor, porque en ti hay poder y vida. Y el Señor me hablaba que ministrar en esta noche bajo el mensaje o bajo el tema integridad. Dile al hermano que está a tu lado: integridad. Integridad. Hay varios personajes en la Biblia los cuales nos enseñan un poco. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que cuando hablamos de la integridad no estamos hablando de una función humana o natural en la cual nosotros nos cohibimos de las cosas. No, yo no te vengo a hablar de estrategia, esto no es una universidad, yo te vengo a hablar del Espíritu, esto es una iglesia. Porque lo que pasa es que mucha gente, pastor, quiere la fórmula de dejar de hacer cosas o para comenzar a hacerlas, pero no quieren que se les diga: lo que pasa es que tú tienes que provocar en el Espíritu lo que ya yo conquisté. La gente quiere una fórmula que siguiendo pasos y lineamientos pueda llegar, pero esto no es por pasos, esto es por identidad. Y lo que se revela es algo que no se enseña. Por eso cuando los discípulos están con el maestro y el maestro le pregunta: ¿qué dicen allá afuera de mí? Bueno, muchos dicen que eres el maestro, el espíritu de Elías. Y el Señor le pregunta: ¿y ustedes qué dicen que yo soy? ¿Qué se te ha revelado a ti de mí? Ya yo escuché las opiniones de afuera, ahora yo quiero saber si las opiniones de afuera permean lo que tú sientes y lo que tú sabes. Porque eso pasa mucho. Hay veces que las opiniones de muchas personas permean lo que conocemos y moldeamos nuestro conocimiento a lo que escuchamos afuera. Se fueron. Hay muchas veces que los procesos y dificultades son tan fuertes que mandan nuestros oídos para el mundo a ver qué está diciendo el mundo, a ver qué es lo que está pasando afuera. Y esas opiniones y toda esa crítica y todas esas cosas nos molestan y nos perturban y cambian nuestra postura. Sin embargo, se levanta uno de ellos y dice: tú eres el Cristo enviado de parte de Dios. Y el Señor le dice: esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, y sobre esta roca edificaré mi reino. Mucha gente cree que el Señor estaba hablando de la roca como Pedro, pero Él estaba hablando de la roca como la revelación de la palabra. Porque en un grupo de personas donde nadie sabía quién era, había uno que el cielo se lo había revelado. Cuando yo te hablo de integridad, no te estoy hablando de algo que tú vas a hacer, te estoy hablando de algo que tú vas a recibir. Cuando te hablo de integridad, no te estoy diciendo que algo que tú vas a guardar o algo que tú vas a provocar. Te estoy hablando de algo que Dios te va a dar. Porque lo que el hombre provoca y lo que el hombre crea se desvanece. Sin embargo, lo que el Señor deposita prevalece. Y lo que prevalece vence hasta el final. Lo que en el principio fue batalla. Porque en el principio un hombre llamado Adán perdió la comunicación que se fue dada en el tiempo postrero. Y lo que este hombre perdió fue dada a través de Cristo, para que tú y yo hoy en día pudiéramos decir: one more time, estoy aquí para glorificar a Cristo que me salvó. Dáselo fuerte si es para el Señor. Y la palabra de Dios nos habla de un hombre llamado Jacob. Este hombre que fue llamado por Dios aún desde el vientre de su madre, al cual recibió palabras. Sin embargo, le fue difícil aún ver el cumplimiento de la palabra, porque todo lo que es nacido del Señor trae dificultad. Ahora bien, ¿por qué trae dificultad? Porque se está tratando de cumplir en un mundo caído. Es que cuando la palabra dice que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, es porque en el cielo el Señor ordena, y lo que ordena sucede de inmediato porque no hay trabas. Pero cuando Él ordena sobre la tierra hay trabas, porque la primera traba somos nosotros mismos a través de nuestra carnalidad.
y el factor humano limita lo que el Señor quiere hacer en el espíritu. Sin embargo, no solamente el factor humano limita lo que se quiere hacer en el espíritu, sino que los principados y potestades que gobiernan las diferentes localidades de este mundo se oponen al cumplimiento de la palabra. Pero en el cielo no hay de eso. En el cielo no hay ni principados ni potestades. Ahí no hay ni un demonio, varón, de que escondido. No. Ahí lo que hay es gloria. Entonces, cuando la oración dice que se haga tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra, se está diciendo que entre nosotros se establezca una conexión como tienen los ángeles, exenta de toda desobediencia humana. Entonces, cuando esta oración está siendo declarada, está diciendo: Señor, dame la integridad que tienen aún los ángeles para yo poder vencerme a mí y poder cumplir lo que tú quieres. Entonces, lo que el Señor está diciendo es muy claro. Para que se cumpla mi voluntad como en el cielo, tiene que haber como en el cielo sometimiento y obediencia. Porque a la obediencia de Cristo no soporta ninguna desobediencia humana. Y aunque el hombre haya pecado, cuando el hombre obedece es reconectado. Y cuando es reconectado hay cumplimiento. Cuando es reconectado hay bendición. Cuando es reconectado hay presencia. Cuando es reconectado hay gloria de Dios. Santo Dios. Y quiero que vayamos a la palabra para empezar el mensaje. Ay, santo. No hay toque de queda. Me dijeron: pastor, ¿cuánto tiempo tengo? Vigilia. Dios mío, pero ¿qué es esto? Hay que entrenar, mis amados, que no hay toque de queda en la alta gracia. Es una bendición que no se le ha dado a todos. Vamos a leer en el libro de Génesis. Génesis capítulo 25. Desde el verso 23. Génesis 25, 23, comparta la palabra con el hermano que está a su lado. Nadie se quede sin degustar de este manjar que es la palabra del Señor, aleluya. Y leemos bajo autoridad de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La palabra del Señor dice así: y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Padre celestial, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Bendícenos con el privilegio de discernirla y aplicarla en nuestro diario vivir. Necesitamos de tu revelación para poder entenderla. Necesitamos del apoyo de tu Espíritu para poder ejecutarla. Y necesitamos, Señor, de la misión de Cristo para poder darle cumplimiento. Te pedimos que en esta noche nos hables y nos ministres y que seamos bendecidos a través de tus palabras en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: aleluya. Y en este pasaje que podemos ver, vemos cómo claramente desde el vientre el Señor divide una cosa de la otra. Y declara que el mayor de los hermanos, en este caso Esaú, va a servir a Jacob, que es el menor. Sin embargo, desde que la palabra del Señor es declarada sobre el vientre, hay batallas. Diga conmigo: hay batalla. Sí, varón, porque el enemigo, como él no puede discernir en el espíritu, es lo que hace que se agarre de la palabra declarada. Porque él no puede escucharte cuando tú estás orando. Pero ay, dile a la hermana tuya los planes que Dios tiene para ti. Ay, Dios mío, recibe una palabra profética en la iglesia para que tú veas cómo se levanta inmediatamente el infierno y todos sus secuaces tratando de limitar lo que el Señor dijo. Porque escucharon, y conforme el enemigo escucha, trata de oponerse a la visión del Señor. Y me llama mucho la atención ver cómo en un momento dado en la vida de Esaú y Jacob se marca un punto preciso que determina el curso de su historia. Y es cuando Esaú está en el campo y está cazando y de repente viene de la casa y está cansado hasta la muerte. Tan cansado que le dice a su hermano que le dé de comer. Y Jacob estaba preparando algo bueno para ese varón, porque el hombre dijo: no, óyeme. Jacob inmediatamente utiliza la astucia y le dice: bueno, yo te puedo dar esto que yo cociné, pero si tú me das la primogenitura, fluye ahí, varón. Y en este momento entonces Esaú dice: pero ¿de qué me sirve a mí la primogenitura? Si voy a morir, si voy a perecer. Y desde este momento vemos cómo este hombre, al cual por haber nacido de primero le correspondía la bendición abrahámica, la está rechazando porque la desvaloriza. Y si algo es importante en este tiempo es que nosotros valoricemos lo que el Señor entrega, porque alguien que no valora, el Señor no le entrega.
Y este hombre desvaloriza la bendición del Señor y acepta el trato, inmediatamente acepta el trato. Jacob ya tiene la bendición. ¿Por qué? Porque la arrebató, pero de una manera que le agradaba al Señor. Cuidado. Y nosotros podemos ver en este momento cómo se marca y es tan evidente lo que sucede aquí, que al momento de Isaac decidir que va a bendecir a sus hijos porque ya estaba ya pereciendo, Isaac había perdido aún la vista y le dice a Esaú: ve y prepárame algo porque te voy a bendecir en el día de hoy. Y de inmediato aquel hombre que ya engañó la primera vez viene a engañar la segunda vez. Y entonces la madre lo apoya en esta ocasión. Y la madre entonces le dice: tu padre ha declarado que va a bendecir a tu hermano, ahora tú ve pronto y tráeme uno de los carneros, no lo cases, tráemelo. Porque es necesario, y mucha gente cree que la presencia se conquista de una manera fácil, pero lo que se conquista fácil, fácil se va. Y el Señor nos habla hoy en día para que nosotros entendamos que Él nos está haciendo el camino difícil porque la victoria va a ser eterna. Y entonces podemos ver en este momento cómo Jacob viene y como engañó la primera vez, engaña la segunda y es bendecido por su padre. Y el Señor me revelaba algo muy importante acá. Y es que mucha gente cree que el Señor tiene que degradar a alguien o exaltarlo para utilizarlo. Pero el Señor no hace esto. El Señor te utiliza conforme a tu condición. Y si tu condición es de poca espiritualidad, así mismo el Señor te va a utilizar, pero no va a ser para algo que va a glorificar su nombre. Jacob estaba desconectado del Señor y como estaba desconectado, aún seguía por la bendición y por la providencia de Dios en el camino que lo acercaba a la promesa, pero no era algo que estaba glorificando al Señor, ni tampoco su madre. Y hoy en día nosotros queremos, pastor, que el Señor nos transicione y nos cambie de lugar para entonces luego usarnos. No, cuando llegue el momento del Señor usarte, Él te va a utilizar, pero como tú estés. Y si no te consagras, puede ser que seas utilizado como piedra de tropiezo para otro. Porque Judas, dice la palabra del Señor, que fue hijo de perdición, pero que él fuera hijo de perdición no quiere decir que el Señor lo encaminaba a la perdición, sino que lo utilizó en la misma perdición suya. Sin embargo, había otro que estaba predestinado de entre los discípulos a ser el discípulo amado, y este que era el discípulo amado fue utilizado conforme a su condición de entrega. Y Pablo, que era un hombre que desde que nació, dice la palabra que si él le decía a los demás: si hay que jactarse en la carne, yo tengo de qué jactarme. Porque era un hombre que había caminado de una manera íntegra conforme a sus ojos, pero de todas formas estaba haciendo el bien. Y cuando el Señor toma a Pablo y lo pone en el redil, lo que el Señor está haciendo es avivarlo, pero el Señor está despertando algo que ya estaba depositado. Para que el Señor te use y te bendiga es necesario que tú estés sumergido. Porque a todo el que el Señor encontró en la palabra para bendecirlo fue una persona que estaba sumergida. Cuando Gedeón es encontrado por el Señor para ser enviado a una misión importante, Gedeón estaba tomando el trigo cuando todo el mundo estaba huyendo, porque él decía: a mi pueblo nadie lo va a dejar sin comida aunque yo perezca. Cuando David fue encontrado para ser ungido, estaba atendiendo las ovejas de su padre cuando todos sus hermanos estaban ahí. Yo sí soy el grande, aquí al que va a ungir a mí. Me imagino yo Samuel llegando a esa casa y de repente yo diciendo: bueno, me llegó el día, llegó el profeta de Dios, déjame yo ponerme las mejores ropas. Déjame yo pararme enfrente, déjame verme derechito, así, que cuadroso. Sí, se pusieron como que cuadroso. Sin embargo, mientras ellos se ponen cuadroso, hay uno por ahí que está cuidando a las ovejas y que ni siquiera ha venido a comer. Llega tarde y ni siquiera lo esperan porque no era valorizado para con los hombres. Pero el Señor le revela a Samuel y le dice: Samuel, recuérdate que yo no ando mirando la estatura, yo ando buscando el corazón. Tú estás buscando la estatura, pero yo estoy buscando el corazón. Y cuando mucha gente busca la estatura, Dios sigue buscando el corazón. Cuando mucha gente busca los talentos que tú tienes, Dios está buscando el corazón que tú tienes. No te afanes por tener talento que Dios no te ha dado. Afánate por tener el corazón que el Señor te ha entregado. Porque la victoria de tu corazón el Señor la conquistó desde que murió y resucitó en la cruz del Calvario. Y hoy en día queremos buscar algo que Él no nos ha entregado. Busca y encuentra lo que el Señor ya te entregó y conquistó por ti. Y en este momento de la historia, cuando David está ya por ahí escondido, lejos, Samuel dice: bueno, ¿a quién es que vamos a ungir? Mira, Isaí, tú tienes otro hijo por ahí. Dice: hay uno. Ahí está cuidando la oveja por allá atrás. Ya no lo esperamos ni siquiera para comer. Siempre está ocupado. Y el Señor a través de Samuel lo mandó a buscar. Porque nosotros tenemos que entender que no se trata de estar en los primeros asientos.
ni de estar en el medio siempre, ni de estar buscando, ni de estar ahí a ver qué es lo que el Señor va a hacer conmigo esta noche. Porque aunque tú estés allá atrás metido, cuando el Señor te va a llamar al frente, lo hace porque lo hace. Y yo prefiero estar en el frente de Dios que en el frente de los hombres. Porque en el frente de los hombres lo que puede ser rechazado, pero en el frente de Dios, ¡ay! Los hijos de Isaí estaban en el frente de los hombres. Samuel estaba ahí, Isaí estaba ahí. Todo estaba perfecto para ser bendecido. Pero Dios levanta una generación que no se pone en el frente de los hombres, sino en el frente de Dios. Porque en el cielo el Señor no te va a preguntar cuántos seguidores tenías en las redes sociales, hijo mío. En el cielo el Señor no te va a preguntar, dime a cuántos lugares fuiste, dime cuánta gente te vieron. En el cielo el Señor te va a preguntar, déjame ver tus obras, y va a tomar de tu corazón. Y dice la palabra que serán probadas en fuego, y lo que prevalezca de pie, eso será premiado. Porque el hombre puede premiar lo que ve, pero lo que no ve no lo puede premiar porque no lo ve. Pero lo que Dios ve, que es lo que el hombre no ve, el Señor lo premia, y lo premia bien. Y lo que Dios premia es en el espíritu, y lo del espíritu trasciende a la carne, pero lo de la carne no trasciende al espíritu, sino que perece. Dejemos de edificar para la carne, que nada aprovecha, y comencemos a fabricar para el espíritu, que aprovecha al Señor. Mi alma adora a Dios. Pero volvemos con Jacob. Y este hombre que estaba acostumbrado a hacer las cosas mal, sigue en su camino. Sin embargo, en un momento, diga conmigo un momento, su padre le hace un llamado. Bueno, hijo, ya yo te bendecí. Yo no puedo devolver la bendición. La palabra que se dio es muy importante. Esto no se puede devolver para atrás. Le dice, bueno, vete a Padán Aram para que tú por lo menos tengas una esposa que no sea como las de tu hermano, que son cananeas, no son conforme a mi corazón, no me agradan. Y aún dice la palabra del Señor que su madre decía, yo estoy harta de vivir por las mujeres de mi hijo Esaú. Porque era un hombre, porque hay algo que tenemos que entender, mis amados. La presencia y lo de Dios no solamente se rechaza con acciones visibles, sino con intenciones invisibles. Y para provocar a Dios no solamente puede ser provocado con actos visibles. Cuando tú vienes a la iglesia y provocas al Señor es un acto visible. Pero cuando tú estás allá afuera y te ofrecen una oferta del enemigo y hay una tentación, y tú sin que nadie te está mirando, tú lo estás rechazando, eso es algo invisible que tú estás haciendo, pero igual es para glorificar al Señor. Y en un momento entonces él le dice, bueno, vete. Y cuando entonces él se va hacia este lugar, viene un momento en el cual el Señor le va a hablar. Y en ese lugar donde dice la palabra que él se queda, que luego llama Betel, es el lugar donde el Señor tiene el primer encuentro con él. Y el Señor le confirma el llamado y le dice, estaré contigo a donde quiera que vayas. Y el Señor me decía algo, es que es necesario que nosotros como iglesia estemos en obediencia para que el Señor nos pueda bendecir. Porque con una iglesia que no esté caminando en obediencia a su palabra, el Señor no va a bendecir. Pero con una iglesia que camina conforme a su palabra, ay Dios mío, con una iglesia que camina conforme a su palabra, el Señor bendice y prospera la obra de tus manos. ¿Pero por qué? Porque la obra de tus manos no es ni siquiera de tus manos, es de sus manos. La obediencia te encamina a hacer su voluntad aún sin darte cuenta. Y este hombre, el Señor le habla y le ministra y le confirma el llamado. La guianza de Dios comienza sobre él. Y luego vemos que cuando el hombre despierta, dice, wow, pero es que lugar, esto es casa de Dios y puerta del cielo. Esto que ha pasado aquí no anda pasando en todos los lugares. No, aquí yo voy a levantar un altar. Y el hombre transforma su vida. Y un hombre que no oraba, un hombre que no buscaba al Señor, comienza a buscar al Señor. Y este hombre que comienza a buscar al Señor llega hacia ese lugar donde va, donde está su suegro. Y a su suegro entonces está con él y el suegro le dice, bueno, hemos pasado un mes ya juntos, ya te he recibido, pero dime ¿por qué tú me vas a trabajar? ¿Qué es lo que tú vas a hacer acá? Y él le dice, bueno, ahí está tu hija Raquel, yo puedo trabajarte 7 años por ella. Y el suegro le dice, bueno, pues está bien, si son 7, no, bien, perfecto. Sin embargo, diga conmigo, pasa algo. Ay, Dios mío, pasa algo. Que las cosas que nosotros hacemos mal no son bien retribuidas por el Señor. Y aunque el Señor está con él, el Señor tiene que darle una enseñanza de obediencia en su corazón para que no se siga pervirtiendo y entienda que lo que hizo está bien. Pasan 7 años y cuando piensa que se le va a entregar por lo que trabajó, se le entrega a la hermana. Y el hombre entonces le dice, no, tú quieres a la hermana menor, trabájame 7 años más. Fue engañado con la misma herramienta que engañó a su padre.
Porque en ese momento él se la entrega de noche para que al otro día, al tenerla, ya no la pueda rechazar. Y cuando él engañó a su padre, él lo engañó por la ceguera de sus ojos. No podía ver, y como no podía ver, lo bendijo. Entonces lo mismo que él hizo fue lo mismo que se le devolvió. Sin embargo, diga conmigo, Dios obrando. Porque Dios quería darle una enseñanza. Y si hay algo que nosotros hoy en día que no queremos recibir es enseñanza. Nosotros queremos recibir muchas cosas menos enseñanza. Queremos recibir poder, unción y gloria, pero no enseñanza. Pero el poder, la unción y la gloria nos sostienen en el momento y nos hacen sentir bien. Pero la enseñanza nos sostiene durante días y días. La enseñanza nos sostiene durante años. Entonces el Señor le estaba mostrando a Jacob que lo iba a sostener era la enseñanza que él no quería tener. La enseñanza que Dios le había de dar era lo que iba a sostener la bendición en sus manos. Para que esta generación mantenga la bendición en sus manos, debe de tener la enseñanza de los siglos pasados para mantenerla en los siglos futuros. Mi alma adora a Dios. Para que esta generación de jóvenes mantenga lo que Dios le quiere entregar, debe de ser a través de la integridad y la confianza de que aquel que perdonó sus pecados es justo y fiel para perdonarlos mañana y para estar con ellos pasado, pero enseñándoles que se trata de Dios y no de ellos. Y cuando el Señor comienza a trabajar con la vida de Jacob, me llama mucho la atención un momento crítico donde ya este hombre ha orado varias veces. La Biblia lo registra levantando altar, la Biblia lo registra haciendo cosas que agradan al Señor. Y de repente, diga conmigo de repente, en un momento este hombre se está trasladando de un lugar a otro. Y cuando se está trasladando de un lugar a otro, dice la palabra en el libro de Génesis 28, del verso 22, dice que él se levantó de noche y tomó sus mujeres, sus siervas y todo lo que tenía y hizo pasar el arroyo. Y él se quedó solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y me llama mucho la atención ver que quien empieza la batalla es el varón y no él. Y el Señor me hacía entender que los procesos no llegan cuando tú los pides o cuando tú estás preparado, sino cuando el Señor determina bendecirte. Porque nadie se levanta en un día y dice, wow, hoy sí me siento como listo para ser procesado. Albert, me siento, wow, que venga, que venga, ya. Entonces, ya lloré, yo tengo una semana, wow, que pase hoy. Nadie se levanta y sale de la casa y, que pase hoy lo que tenga. Señor, la prueba que tú me tienes que mandar, mándamela ahora. Nadie. Sin embargo, el Señor sí sabe en qué momento va a procesar nuestro corazón. Y cuando Él decide procesar nuestro corazón es porque Él decide bendecir nuestra alma. Por eso nadie puede juzgar un proceso que llegue a su vida, sea de la forma que sea, porque es una herramienta que el Señor quiere utilizar para bendecir tu vida. Es que la integridad debe de ser forjada a base del proceso y la dificultad para que permanezca cuando no haya proceso y dificultad. Pablo decía, yo sé vivir en angustia, pero también sé vivir en felicidad. Yo sé vivir en escasez, pero también sé vivir en abundancia. ¿Pero por qué? Porque el Señor lo probó en la escasez para darle la abundancia y para que fuera un hombre todoterreno. Dios levanta en el día de hoy una iglesia todoterreno, que no depende de lo que pase en el culto para adorar, que no depende de lo que pase en la calle para salir, que no depende de lo que ve en la casa para ministrar, sino que depende de la palabra de Dios. Porque si dependes de la palabra de Dios, vas a estar firme en todo tiempo. Porque la palabra del Señor prevalece. Y dice la palabra que ni una tilde ni una coma se quitará, sino hasta que se cumpla todas sus escrituras. Porque su palabra permanece por sobre todas las cosas. Cuando todo se pierde, la palabra del Señor permanece. Cuando se ve el dinero, las finanzas, aun cuando se va la salud, la palabra del Señor permanece. Cuando nos traicionan a nuestro alrededor, la palabra del Señor permanece. Pero la palabra del Señor no debe de estar en la Biblia lejos de ti, debe de estar en tu corazón. Y en este momento, este ángel dice la palabra que está luchando con él. Y en el momento del combate, en el momento de la dificultad, dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descuyuntó el muslo que Jacob mientras él luchaba. Y el Señor me hacía entender algo. Y es que nosotros podemos ver que solamente cuando nosotros nos vemos en situaciones de aprietos y dificultad podemos entender y admitir que dependemos absolutamente de Dios. Año pasado en la iglesia estábamos preparando estrategias y estábamos diciendo, bueno, vamos a hacer células. Vamos cada quien en una casa, una célula, vamos a encender, vamos a llenar este lugar de gente. Y todo el mundo está contento, ya se delegó a cada quien. Estábamos a semanas, pastor, de empezar. Y todo el mundo está alegre, todo el mundo está anímico.
Viene la pandemia, se cierra todo. Un mes en la casa sin salir, atemorizado, sin saber qué iba a pasar. Y mientras tanto el Señor orquestando lo que iba a hacer en medio de la dificultad y del proceso. Cuando reabrimos la iglesia se llenó de una manera descomunal. Y el Señor nos ministraba. Lo que pasa es que no se trata de estrategias humanas, sino de providencia divina. Dáselo fuerte si es para el Señor. Y cuando el Señor... Cuando este ángel descoyuntó a Jacob, le estaba dando la enseñanza de que un hombre que siempre había sido firme, caminando conforme a sus pasos, ahora iba a tener que depender de Dios. Porque cada día cuando caminara medio cojo se iba a acordar, ay, es que yo dependo de papá. Cada día cuando caminara medio cojo se iba a recordar, ay, pero es que fue el que me salvó, fue el que me libertó, que me sostiene. Para que esta generación tenga la victoria, tiene que despojarse de su fuerza. Porque en la fuerza humana nadie tiene victoria, pero en la fuerza del cielo. En las fuerzas humanas nadie tiene victoria que persevere, pero en la fuerza del cielo sí. Y Jacob estaba siendo quitado de su fuerza, quitado de su centro, para que cada día que caminara entendiera que caminaba por la providencia del Señor. Y su vida fue transformada desde este momento, pero fue algo que el Señor llevó por el curso de toda su vida. ¿Para qué? Para bendecirlo. Porque cuando Dios se determina de bendecirte, nadie puede maldecirte. Por eso cuando Balaam va camino a maldecir a Israel, y cuando comienza a hacer el ritual, lo único que sale de sus labios era bendición. Porque un pueblo que está bendecido, nadie lo maldice. Una iglesia que está bendecida, nadie la maldice. Iglesia del Señor Jesucristo, conquistemos la bendición de Dios para que el enemigo no la pueda atacar. Solamente si conquistamos la bendición del Señor, el enemigo no podrá atacar lo que el Señor ha puesto dentro nuestro, porque eso prevalece por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas siempre está el Señor. Y en medio de este proceso estaba el Señor, porque Él se había determinado de bendecirlo. Y vemos otro escenario en la Biblia muy marcado. Diga conmigo, David. Y en David nosotros podemos ver algo muy importante desde el inicio de su historia. Bueno, antes de empezar. Y es que Saúl, quien era rey, contrastaba mucho con David en algo. Y es que Saúl dependía de la opinión pública, pero David dependía del Dios que lo había llamado. Y para que nosotros podamos caminar en integridad y prevaleciendo en los caminos del Señor, tenemos que tener una fortaleza interna que no sea alterada por lo externo. Y hay un plano muy importante en la vida de Saúl, en el cual Saúl está con el pueblo y están preparados para ir a la guerra, pero son novatos en guerra. Primera vez que el pueblo le pidió un rey, el Señor le dio el rey. Y entonces cuando están con el rey, Samuel le dice, espérame una semana que yo voy a ir y voy a levantar, voy a hacer el holocausto. Y cuando están esperando la semana, la gente se comienza a ir. Porque hay muchas situaciones que son desesperantes. Y esperar en el Señor es algo desesperante. Porque yo esperar en Albert, yo sé que Albert viene. Ok, estoy esperando en un hombre, yo sé que él viene porque yo sé que él es puntual. Pero esperar en el Señor es algo difícil. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra en el libro de los Salmos, o bueno, en el libro de Habacuc, escribe la visión en tabla. Y aunque tardare, no tardará, de cierto se cumplirá. Y ahí está hablando este hombre de que lo que para el hombre es tardanza, para el Señor es puntualidad. Porque puede ser que tú creas que en un tiempo es bueno, pero el Señor dice en ese tiempo no es bueno porque te puede apartar. Pero en mi tiempo sí es bueno porque te va a hacer permanecer. Y cuando ellos están esperando en este momento, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Dónde es que va a llegar el hombre de Dios? Y el hombre de Dios no llega. Saúl toma una decisión y dice, bueno, déjame yo levantar el holocausto yo mismo. Tráiganme el holocausto. Vamos a hacer el sacrificio del Señor. Y cuando llega Samuel, varón, ¿pero qué tú has hecho? Y él, bueno, yo vi que tú no llegabas. Y yo dije, bueno, déjame ofrecer el sacrificio yo, porque... ¿Y entonces qué iba a hacer? Y Samuel entonces lo confronta y le dice, pero en el día de hoy el Señor se había propuesto de hacer que tu reinado permaneciera para siempre, pero tus acciones se han limitado de lo que el Señor ha hecho. Mucha gente cree que Sansón estaba destinado a morir entre dos columnas, pidiéndole al Señor un poquito más de fuerza para glorificarlo. Pero no, Sansón vivió un diseño de vida que nunca estuvo diseñado para él, por no vivir en la obediencia que siempre estuvo diseñada para él. Hay gente que cree que pase lo que pase y hagan lo que hagan, van a llegar a la finalidad de Dios, pero no. Déjame decirte que si tú te desvías, el Señor te despoja de lo que te entregó y se lo entrega a otro que esté fiel. Déjame decirte que si tú te desvías, el Señor va a tomar
tomar lo que te dio y va a dejar que siga por tu camino. Pero si te aferras al propósito de Dios, dice la palabra que te llevaré de gloria en gloria y de victoria en victoria, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Para que esta generación camine de bendición en bendición, es necesario que esté sujetada a la presencia de Dios. El Señor no quiere inconstancia. Mucha gente cree que ese es el destino de su vida. Estar hoy bien con el Señor, mañana mal. No, el Señor no te llamó a eso. Pero el que tú no te hayas sometido a la voluntad de Dios no tiene que ver con Él, tiene que ver contigo. Queremos que el Señor haga todas las partes, pero no. Porque Él nunca va a hacer lo que te corresponde a ti. Porque en el momento en el cual Dios cruza la línea y hace lo que te corresponde a ti, te está mal enseñando. Y te está haciendo creer de que hagas lo que hagas, Él como quiera va a sobreponer su voluntad aún encima de tu carnalidad. Y si hay algo a lo que Dios no se puede oponer, es a su palabra. Y el Señor tiene compromiso con aquellos que caminan en integridad. Y por eso cuando el Señor quiere bendecir a alguien, primero lo llama dentro de su corazón para que se entregue a Él. ¿Por qué? Porque el Señor dice: yo no voy a violar mi palabra bendiciendo a una persona que no esté en mi principio y en mi precepto. Déjame avivar su corazón para que entonces yo lo pueda bendecir. Cuando tú sientes que hay cosas que tú estás haciendo y ya no le están agradando al Señor, aunque no sean pecados, déjalas, porque el Señor te está llamando a más integridad, porque quiere entregarte más bendición. Hay gente que dice: pero es suficiente con no pecar. No, no es suficiente con no pecar, porque el Señor quiere bendecir una generación que se consagra por completo al Señor. No es suficiente con no estar en el mundo. Es que para estar aquí hay que estar sumergido. David decía: es mejor estar un día en su presencia que 1000 fuera de ello. Porque cuando David entraba a la casa del Señor, David sabía que iba. David no entraba de que usé el teléfono, de que me están llamando. David no estaba en el culto de que pensando, no, que ay, la cena se me va a enfriar y ya está lista. David no estaba en el culto pensando, no, que mañana tengo que trabajar, pero no me puedo quedar. No. David estaba en la casa del Señor, sumergido en la presencia. Porque esto no se trata solamente de estar, sino de saber en lo que estamos. No se trata de estar, sino de saber en lo que tú estás. Porque cuando tú sabes en lo que tú estás y tú permaneces en el lugar correcto, las bendiciones del Señor son derramadas sobre ti. Pero si tú estás en el lugar correcto, pero no estás en la acción correcta, no serás bendecido. Dios necesita gente que se despoje de su humanidad para el Señor poder depositar en ellos la eternidad. Y dice la palabra del Señor que nosotros estamos acá y militamos en este cuerpo carnal, pero estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Y déjame decirte algo: para estar sentado juntamente con Cristo Jesús hay que estar sujetado a su espíritu, porque lo que está con Él es su espíritu. Y lo que el Señor está diciendo: el espíritu que está aquí en el cielo conmigo está con ellos allá en la tierra. ¿Pero por qué? Porque se han entregado a preparar un lugar correcto para la presencia del Señor. La integridad no es más que nosotros esforzarnos, pero ¿en qué? En la gracia. El Señor le decía a Pablo: esfuérzate en la gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. No que te esfuerces según la carne y que hagas las cosas bien para entonces reclamarle a otro, porque la santidad nunca trae reclamo ni oposición. La santidad siempre trae consigo más santidad. Si tú vas a adorar a Dios para decirle al hermano que no adora: mira, tú si eres carnal, no lo hagas mejor. Porque el fariseo decía: gracias, Señor, porque yo ayuno 3 veces a la semana. Yo sí soy de Dios. Gracias, Señor, porque yo no soy como este publicano que está al lado mío. Pero al lado de él había un hombre que no alzaba sus ojos, sino que solamente decía: Señor, no soy digno de estar aquí, pero tu presencia me ha sostenido. Al lado de él había un hombre rendido que no se atrevía a levantar sus ojos al cielo porque entendía que no era digno de estar en ese lugar. Y hoy en día, más que nosotros pensemos que somos merecedores de la bendición de Dios, el Señor necesita que nosotros digamos: Señor, aunque no lo merezco, te lo pido. Aunque no lo merezco, te lo pido. Aunque no lo merezco, te lo pido. El Señor necesita una iglesia que se despoje de la identidad humana que lo llama a creer que todo lo merece. Porque el hombre cree que todo lo merece. Vamos en busca del éxito y decimos: no, el que no estuvo conmigo en mi proceso no estará conmigo en mi victoria.
Pero me encanta ver cómo el Pedro, que en un momento dice: Señor, tú eres el Cristo, y que en otro momento el Señor le dice: Pedro, el enemigo me ha pedido para zarandearte. Imagino a Pedro diciendo: pero el Mesías está aquí, él no va a dejar que eso pase. No, yo soy su favorito, yo fui el que caminé con él en las aguas, yo soy íntimo, él no va a dejar que eso me pase. Porque entendemos que Dios es un Dios caprichoso y que nos va a hacer pasar por todas y que no vamos a pasar por ninguna. No se trata de eso. Al hijo que Dios ama, corrige y lo enseña, porque la enseñanza no es solamente para los desobedientes, sino para que el obediente permanezca en la obediencia. Y cuando el Señor le dice: el enemigo te ha pedido para zarandearte, confronta y dice: pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Me imagino a los demás discípulos en ese momento diciendo: bueno, ay Pedro, cuídate Pedro. Pero Pedro no fue uno que cuando fue bendecido por el Señor dijo: no, ahora ustedes carnales apártense de mí. Sino que dice la palabra del Señor que él le dijo: y una vez vuelto confortarás a tus hermanos. Y en el momento en el cual Pedro le falta al Señor, están solamente él y el Señor, no hay más testigos. Y el Señor me enseñaba algo: lo que pasa es que los procesos son necesarios que tú los pases solo, pero no para que la victoria la disfrutes solo, sino para que nadie se oponga al cumplimiento de lo que yo he declarado. Porque Job estaba en un lugar y estaba solo, y mientras estaba solo decía: todo está bien, el Señor es conmigo. Jehová dio, Jehová quitó. Pero cuando vinieron sus amigos, el hombre comenzó a decir: pero cuidado si es verdad, cuidado si es que yo estoy en falta, mis 3 amigos. Y en el momento cuando comienza a confrontar al Señor, el Señor le dice: ahora cíñete porque voy a hablar contigo. Te mandé estas personas, no fue para que te llevaras de ellos, sino para que ellos fueran de prueba y tú prevalecieras en lo que había dicho en el principio. Te mandé este proceso, no fue para que tú me negaras ni para que me preguntaras qué es lo que yo iba a hacer, sino para que permanecieras confiado. Pero ¿sabes qué? De todas formas te voy a bendecir. Y la palabra nos enseña que Pedro estaba solo en ese lugar y fue tentado y cayó. Sin embargo, mucha gente juzga a Pedro por haber andado con sus anzuelos, porque en un momento cuando Cristo viene entrando a un lugar, a una ciudad, le dice: Pedro, toma el anzuelo que tú tienes, que yo sé que tú lo tienes, aunque tú lo tengas escondido, yo sé que tú lo tienes ahí. Ve, tíralo, y el pez que tú vas a tomar tiene lo que tú vas a pagar aquí en la puerta. Mucha gente juzga a Pedro y dice: Pedro estaba atado al mundo que estaba en la iglesia. Pero el Señor me revelaba algo: no era que él estaba atado al mundo, varón, era que el hombre sabía y quería recordar siempre de dónde Dios lo había sacado. El hombre llevaba ese anzuelo como simbología de que un hombre, un Dios en el día le dijo: ay, tú eres pescador de peces, pero yo te voy a hacer pescador de hombres. Y él llevaba eso como la evidencia de la palabra que Dios le había dado. Si hay algo que tú no puedes olvidar, son las palabras que el Señor dio a tu corazón. Dáselo fuerte si es para el Señor. Mucha gente escucha las palabras colectivas y dice: bueno, la iglesia está caminando en esta palabra, yo voy a entrar en la palabra de la iglesia. Pero olvidan la palabra íntima que el Señor le había dado a ellos. Y la palabra íntima es la palabra que te sostiene en la dificultad. Y en este momento, cuando Pedro es zarandeado y su maestro se fue, su maestro murió, a pescar. Y mucha gente también lo critica por ir a pescar. Y dicen: mira cómo solamente estaba esperando que el maestro no estuviera con él para luego ir a sus viejas andanzas. Sin embargo, el Señor me decía: no, aquí hay una enseñanza. Cuando Pedro está volviendo a pescar, le estaba diciendo al Señor: Señor, vuelvo a donde tú me encontraste por primera vez. Le estaba diciendo: Padre, vuelvo a donde tú me encontraste, porque algo yo sé que tú vas a hacer. Me imagino a Pedro pensando: pero él oró por mí para que mi fe no faltara. ¿Qué pasó? Faltó mi fe. Me imagino a Pedro pensando: pero ya acabó todo para mí, ya el Padre no está aquí para restaurarme. Pero ¿qué fue lo que me pasó? Porque hay mucha gente que piensa que la fe de ellos llega hasta que caen en el pecado. No. Hay mucha gente que piensa que la fe de ellos alcanza hasta que son tentados y caen en la tentación. No. La fe tuya alcanza suficiente para que una vez tú te caigas, el Señor te levante. Y que aunque te caigas 1000 veces más, el Señor te va a levantar. Pedro todavía no entendía esta palabra. Y cuando está en este lugar, le dice: mira, el maestro está allá. El hombre se tira de la barca y va para donde el maestro. El Señor solamente le dice: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Gracias, Señor. Porque Pedro pensaba que el problema estaba tal vez en sus acciones o en su amor a otra cosa. No, el problema estaba en la falta de amor.
Y cuando el Señor le dice, me amas, apacienta mis ovejas. Y luego Pedro está en el día del Pentecostés, cuando la iglesia es bendecida. La palabra del Señor dice que en medio de sus hermanos, cuando se armó la gloria de Dios, el hombre se pone de pie y dice, varones hebreos, esto que ustedes están viendo es el cumplimiento de una palabra pasada. El hombre que fue procesado solo, ahora está bendiciendo a multitudes. El hombre que fue procesado solo, ahora está frente a muchos y está dando la cara por una iglesia que cree en Dios. Este hombre que había sido procesado en la soledad, ahora estamos viviendo la bendición en público, porque lo que Dios te va a dar, ay, no es solamente para que seas bendecido tú, sino para que más y más sean bendecidos por lo que el Señor ha depositado en tu corazón. Y el Señor lo levanta como estandarte de que no importa cuántas veces. Gloria a Dios. Hácelo con vida si es para el Señor. Y el Señor levanta a este hombre para mostrarle al mundo que lo que el mundo rechaza, pero Dios aprueba, luego vence al mundo. Y Cristo era la clave de que Él fuera levantado. Y hoy en día solamente Cristo es la clave de que nosotros permanezcamos. Y el Señor necesita y desea una iglesia que no se mueva por sus pasiones, sino por las pasiones del Padre. Porque cuando las pasiones del corazón son transformadas, todo lo que está afuera es transformado. Hoy en día nosotros vemos y hablamos del corazón, y vemos el corazón solamente como la fuente que bombea la sangre. Pero para los hebreos el corazón significaba otra cosa. En hebreo el corazón significa el meollo de la nuez, lo del centro, lo de todo. Porque ellos veían como si tú te tomas acá el latido, se siente pero no tan fuerte. Si te lo tomas acá se siente pero no tan fuerte. Pero veían cómo al tocar el corazón fluye y decían, no, de aquí es que sale todo. Por eso cuando la palabra dice de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, no te está hablando de que guardes la bombita de sangre para que sigas caminando. Te está hablando de que guardes de donde sale todo dentro de ti. Gracias, Señor. Te está hablando de que guardes el carácter y la identidad que Él te dio, porque eso es lo que te va a hacer prevalecer en el tiempo. Ay, Dios mío, mi alma adora a Dios. Porque es lo que te va a hacer prevalecer en el tiempo final. Gracias. Y en este día yo quisiera que la iglesia se ponga de pie. Sí, Señor. Gracias. Y que oremos juntos a Dios. Amén. Para que tal como estos hombres que hemos mencionado esta noche, sus vidas fueron trastornadas por Dios, asimismo nuestras vidas sean trastornadas por Dios.